SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el precio de la guerra sube. Este es el convoy ruso que cerca Ucrania. Estos son los refuerzos con los que Rusia pretende poner fin a la guerra. Y frente al frente de batalla, el frente económico. Hoy, el ministro francés advierte: la guerra es económica y pretende asfixiar a Rusia. Las sanciones económicas y financieras son tremendamente efectivas. Vamos a librar una guerra económica y financiera total contra Rusia, contra Vladimir Putin y contra su gobierno. Pero seamos claros, el pueblo ruso también pagará las consecuencias. Si es necesario, prepararemos un nuevo refuerzo de las sanciones económicas y financieras. Vamos a provocar el colapso de la economía rusa. Y ese colapso de la economía rusa hoy tiene ya consecuencias. El gas natural se ha disparado otro 30%, porque ya se disparó un 30% el lunes, y el petróleo otro 7%, porque ya se disparó otro 7% el lunes. La energía está ahora mismo siendo el primer problema. Lógico, porque Rusia juega un papel central en la energía. Es el tercer mayor productor del planeta y es el mayor exportador de crudo del mundo. Sus exportaciones son 5 millones de barriles al día, básicamente el 12% del comercio mundial. Así que ahora mismo, con Rusia en apuros, el mundo de la energía está en apuros. Y el resultado es que hoy se están disparando los precios y están empezando a actuar medidas de emergencia. La última ha sido la de la Agencia Internacional de la Energía, presidida por Estados Unidos. Hoy actúa de manera inmediata, libera 60 millones de barriles para intentar parchear la situación. Hoy el ministro de Exteriores, Álvarez, decía: las medidas que ayer tomamos lo que intentan es detener la guerra, asfixiar económicamente la posibilidad de que Vladimir Putin siga financiando ese esfuerzo bélico y que lo antes posible los soldados rusos vuelvan dentro de las fronteras de la Federación Rusa, de donde nunca debieron de salir. Hoy, la Agencia Internacional de la Energía dice que ante la monstruosidad de Rusia y ante una violación de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, se decide a actuar. Libera 60 millones de barriles, el 4% de lo que tiene, el equivalente a reservas para los próximos 30 días, y actúa como no había actuado desde prácticamente que se creó, desde 1974. Ha habido acciones colectivas en los años 2011, en los años 2005, en los años 1991, pero la Agencia Internacional de la Energía no había actuado tan contundentemente hasta hoy. Y lo hace para intentar frenar una subida del precio del petróleo que, Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. No ha conseguido. No, el anuncio de que la Agencia Internacional de la Energía liberará reservas para garantizar el suministro no ha servido para calmar a los mercados de crudo. Muy al contrario, se han disparado aún más, lo que ha llevado al barril de Brent, el de referencia aquí en Europa, de entrega en mayo, a dispararse más de un 9% hasta saltar por encima de los $107, una cota que no alcanzaba desde hace más de 7 años, y acumula un encarecimiento ya de un 35% en lo que va de año. Además, también se ha disparado el barril de referencia en Estados Unidos, el Texas, que ha llegado a subir hasta más de un 11%, lo que ha situado el barril de entrega en abril por encima de los $106. Sin embargo, como decías, estos movimientos han sido mucho más acusados en el caso del mercado holandés de futuros del gas, el que se toma de referencia para fijar los precios en el continente, que se ha disparado durante la tarde hasta más de un 30%, situando el megavatio hora por encima de los 128 euros, aunque aún sigue un poco por debajo de los niveles alcanzados el pasado jueves, cuando superó los 140. Este es el primer precio de la guerra. Hoy, Raimon Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a ir leyendo capítulo a capítulo lo que está ocurriendo en este parte de guerra. El primero es el precio de la guerra en materia energética. Y la pregunta es: ¿sirve para algo lo que hoy hace la Agencia Internacional de la Energía, liberar reservas, o sin el petróleo de Rusia tenemos un problema?
Yo creo que sirve por lo menos a corto plazo, sirve para relajar la presión en los mercados. Es verdad que, bueno, pues los inversores anticipan precios más elevados porque anticipan lo peor, es decir, una interrupción total del suministro ruso. Y por eso siguen subiendo las cotizaciones en los mercados, pero en cualquier caso el hecho de que libere las reservas, y todavía es una parte de las reservas, puede hacerlo más, yo creo que va a ser algo útil. Y no olvidemos también que esto envía una señal con respecto a países como Arabia Saudí, que tienen una capacidad de movilización de su bombeo y por tanto puede abastecer los mercados para intentar pues paliar ese déficit posible de la oferta rusa. Y no olvidemos que de momento esto es algo en prevención, porque por ahora tanto el gas como el petróleo ruso siguen fluyendo. Esto es algo que se está anticipando teniendo en cuenta los eventos, del propio conflicto bélico. Hay una cuestión aquí y es, esto nos dispara los precios. En un momento en el que los precios ya están disparados. La inflación está en el 7,4%. ¿Cuánto más puede subir? Bueno, puede subir bastante, porque realmente hay, desde luego en el caso de España, pero también otros países europeos, la cesta de la compra es muy sensible a los precios energéticos, ya sea directamente porque pesa en la factura de la electricidad y la factura de la energía en general, pesa bastante en esa cesta de la compra, pero también indirectamente porque entra en todo tipo de bienes y servicios que consumimos. Y por tanto, por ejemplo, si el petróleo no se reaccionara como ha podido producirse estos últimos días, pero se quedara en niveles altos en torno a $100 por barril, que no está mal, es decir, que es relativamente optimista esta previsión. Y igualmente para el gas, si estuviéramos en $110 aproximadamente, pues tendríamos un punto más de inflación y podríamos llegar a cerca del 9% de inflación en el caso de España en los próximos meses, es decir, ya estamos casi rozando el 3%. Y estos son hipótesis relativamente favorables y además que apuntan a una cierta transitoriedad. Por supuesto, en el peor de los escenarios, es decir, una interrupción total, entonces pues tendríamos inflación incluso superior, ¿no? Superior al 9%. Es el principal, superior al 9% sería perfectamente posible. Esto sería puntual, no es la media anual, sino que sería en los próximos meses. Hay una cuestión que hoy ha planteado Ucrania y es acelerar su integración, adherirse de manera clara a, decía, la Unión Europea. Hoy lo ha planteado Zelensky ante la Comisión Europea diciendo: hacemos un llamamiento a la Unión Europea para la adhesión inmediata de Ucrania bajo los nuevos procedimientos especiales. Estamos agradecidos de que estén con nosotros, pero necesitamos estar con todos los europeos y lo más importante es que estoy seguro de que es lo justo. Su adhesión comercial es solución o problema. ¿Esto puede solucionar la cuestión o esto puede agravar el conflicto? Esto forma parte de la negociación, es decir, si Rusia sigue apretando y sigue bombardeando, intentando invadir el país, posiblemente Ucrania va a seguir incrementando sus peticiones con respecto a la OTAN y con respecto ahora ya a la Unión Europea. Y de alguna manera esto pues va a formar parte de la discusión que puede mediarse por China, se ha ofrecido para actuar como mediador. Yo creo que sería considerado como algo muy grave desde el punto de vista de Rusia y sería una solución, digamos, que se tendría en cuenta en caso de un conflicto incrementado. Pero si no, yo creo que desde el punto de vista de la Unión Europea y de la OTAN van a intentar mantener un cierto status quo con respecto a Ucrania, a cambio de que Rusia relaje la presión sobre ese país. ¿Qué significa esto concretamente? Lo veremos, pero yo creo que si entrara directamente a la Unión Europea, esto sería considerado como prácticamente un casus belli por parte de Rusia y podría tener consecuencias impredecibles. No olvidemos que hace poco ha hecho alusión al arsenal nuclear y vemos lo que es capaz de hacer, ¿no? El régimen de Putin. Esto es primer frente de guerra. Le pido que no se retire porque hoy digo que este parte de guerra tiene varios capítulos. Y el primero, el fundamental, es este: precio de la energía y actuación de urgencia por parte de la Agencia Internacional de la Energía para intentar contener estos precios.
Visto el primer parte de guerra, el energético, segundo, el bancario. Atención a esto porque mañana se va a hacer pública la lista de los bancos a los que se desconecta del sistema SWIFT. Básicamente se les retira el DNI bancario. No van a poder ni hacer transferencias, ni recibir ingresos, ni siquiera cambiar información con el resto de la banca. Y entre esos nombres, hoy Financial Times ya adelanta los 7 que van a ser, entre esos nombres está BTB Bank, el segundo mayor banco de Rusia. Biden ya lo había sugerido. We're also blocking 4 more major banks. That means every asset they have in America will be frozen. Diciendo que todo será congelado, VTB, the second largest bank in Russia. incluyendo BTB, el segundo mayor banco con $215 millones en activo. As promised, we're also adding the names to the list of Russian elites. 215.000 millones de dólares que van a quedar congelados, además de muchos otros bancos, porque BTB Հունիսի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը կատարեք ակտիվ անկանխիկ վճարումներ ՎՏԲ Հայաստան. Es uno de los bancos que ha intentado extenderse hacia Europa y que ha conseguido, de hecho, extenderse hacia Europa. Pero como él, están BEF, está Rosilla Bank y está la banca Otkritie, que es uno de los grandes bancos rusos. 7 entidades ahora mismo que pueden temblar por su desconexión. No está incluido entre estos bancos que van a ser sancionados Sberbank, un banco que aquí en Europa ha sido declarado fallido ya. Pese a que no está incluido, ha habido un efecto pánico y los clientes de Sberbank Europe han sacado todo su dinero en países como Croacia, en países como Estonia. El banco es un banco en quiebra, pese a que no va a ser sancionado ni desconectado del sistema. История первого банка началась с одного клиента, Николая Антоновича. 180 años de historia es lo que Sberbank anuncia. Вступили больше 2 миллионов человек. Одно другим сменялись поколения. Y Sberbank cae aunque no está sancionado. SWIFT ha hablado en su página web. El sistema financiero es un sistema que, con sede en Bélgica, conecta a más de 11.000 bancos en 200 países. SWIFT dice que las decisiones diplomáticas han llevado a esto a un fin y que se va a cumplir con las sanciones. Nos vamos a hacer partícipes de lo que decidan las autoridades, dicen, y eso significan nuevas medidas para desconectarlo, literalmente lo que anunciaba Ursula von der Leyen, que decía se van a hacer y se van a diseñar sanciones para... These sanctions are designed to take a heavy toll on the Kremlin's interests and their ability to finance war. Para que pague una alta factura el Kremlin y su capacidad de financiar la guerra. Pese a que millones de rusos no quieren la guerra, el presidente Putin está intentando devolver los tiempos al imperio ruso. Habrá que pagar esta factura, se dice. Se pone en riesgo el futuro de la gente y esto es por lo que se justifican estas sanciones. Mañana, ya les digo, lista de bancos desconectados de SWIFT y estas serán las sanciones públicas. Pero es que además está habiendo sanciones privadas. Mastercard ha roto sus operaciones en Rusia. Visa previsiblemente va a hacer lo mismo. Los 2 grandes sistemas de pago dejan de operar allí y allí están dejando de operar también las grandes petroleras. Shell, BP, con 10 años de historia respectivamente en Rusia, abandonan Rosneft y abandonan sus intereses allí. Así que el segundo parte de guerra es el de las sanciones. Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, y la pregunta es, ¿sirve esto para algo? ¿Estas sanciones pueden terminar esta guerra? Este es un arma muy potente de las sanciones económicas porque incide directamente en la calidad de vida de la población rusa. No solamente por la interrupción, la desconexión con respecto al sistema SWIFT, que es el lenguaje de intercambio, el medio de comunicación entre entidades financieras y que de alguna manera desconecta el conjunto del sistema financiero ruso con respecto al resto de países. No todo, porque todavía queda una parte que es aquellas entidades mediante las cuales se realizan los pagos de gas y petróleo. Por lo tanto, no es una sanción
sanción generalizada, sino bueno, pues de buena parte del sistema financiero, no de todo. Y lo que es más grave es que el Banco Central de Rusia, bueno, pues ha visto sus activos bloqueados, sus activos que están invertidos en Europa y en Estados Unidos que están bloqueados y por tanto no puede movilizar, no puede utilizar todos los dólares y euros, toda la moneda, digamos, fuerte disponible, que está, en cierto modo, teóricamente, en los depósitos bancarios de los rusos. Estos no lo pueden sacar y se enfrentan a un verdadero corralito. Es decir, que de alguna manera estas sanciones están provocando un corralito financiero, es decir, dificultades de acceso a los depósitos bancarios por parte de los rusos. Esto es algo que, aunque no se haya decretado de facto, es así. Los rusos no pueden acceder a toda la liquidez que querrían, ni tampoco a la moneda extranjera que detienen, y por tanto es algo muy grave tanto desde el punto de vista de, bueno, por supuesto, de la capacidad de compra, porque esto también va a provocar y está provocando una depreciación del rublo y muchísima más inflación de lo que estamos viendo en Europa, pero además esto desmoraliza el conjunto de la población. Por lo tanto, yo creo que es un arma muy importante y muy potente que se ha desplegado por parte de los países occidentales. Pues Raimon Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, gracias por estar con nosotros aquí esta noche en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. A vosotros, buenas noches. Hemos visto el parte de guerra energético, hemos visto el parte de guerra bancario. Hay un parte de guerra adicional que hoy tiene cierta retranca. Hoy abandonan Puerto Español los yates de los oligarcas rusos. El Galáctica, que estaba amarrado en Barcelona, se va por miedo a que sean embargados, por miedo a que la Unión Europea o Estados Unidos embarguen y congelen esos bienes. El Galáctica cuesta 25 millones de dólares. Es el yate del presidente de Lukoil y abandona Puerto porque, como había advertido el gobierno, Álvarez. Cerrar los cielos de Europa a los vuelos rusos fue también cerrar los puertos de Europa para que precisamente esos yates de esos oligarcas millonarios no puedan disfrutar de la estabilidad y la prosperidad que da la libertad, la democracia y la paz. Pues ese Galáctica ya ha zarpado y ahora mismo va rumbo de Sri Lanka, Maldivas. ¿Hacia dónde? Mónica Peinado, Radio Barcelona. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. Pues para evitar sanciones económicas de la Unión Europea, los millonarios rusos que pasan largas temporadas en Barcelona han empezado a hacer movimientos. El domingo abandonó la Marina del Port Vell el Galáctica Supernova, que es el yate de lujo de Oleg Pierova, el presidente de la petrolera rusa Lukoil. Se ha llevado su embarcación a un país que no aplica sanciones económicas a Rusia, porque si se queda en territorio de la Unión podría ser inmovilizada esta embarcación, embargada. De hecho, en Barcelona solo quedan 3 superyates de ciudadanos rusos. De momento no pueden irse a ninguna parte porque están en el astillero donde se les está haciendo mantenimiento o alguna reparación. Son el Solaris de Abramovich, el multimillonario que hasta ahora era propietario del Chelsea, el Aurora de Andrei Molchanov, cuya empresa es la principal productora de materiales de construcción en Rusia, y el Valery de Sergei Chemezov, presidente de la Corporación Estatal para el Desarrollo, Producción y Exportación de Alta Tecnología en Rusia. Este es ahora mismo el parte de guerra, oligarcas incluido. Y todo esto y estas facturas suman y siguen también aquí, porque esta es un arma que corta por los dos filos. Y es verdad que hace daño a Rusia. Las sanciones económicas duelen, sin duda, a quien las recibe, pero duelen también a quien las impone. Lo había advertido el gobierno, lo hacía Nadia Calviño en Aquí amb Josep Cuní. No tienen ninguna duda de que incluso si hay un coste, hay que asumirlo porque hay que parar esta guerra y parar esta agresión absolutamente injustificada. Y yo creo que eso da muestra de que sí vamos a tener el objetivo, lograr el objetivo. Y eso está pasando factura ya en turismo, en banca y en inversión. Vamos a hacer repaso de la factura española que está dejando estas sanciones a Rusia en territorio español. Chus Navarro, Radio Mallorca. Lo primero y lo fundamental, el turismo ruso ahora mismo a cero. En las islas, el sector turístico de momento no está especialmente afectado por el impacto que pueda tener esta guerra. 6.000 turistas rusos llegaron a Baleares el año pasado. En 2019 fueron 120.000. El turista ruso no es ni mucho menos un colectivo numeroso, menos aún si lo comparamos con los alemanes o los británicos. 120.000 rusos frente a los 4,5 millones de alemanes que pasaron sus vacaciones en las islas en 2019. Como decimos, no son muchos, pero sí gastan mucho
mucho dinero. Jesús Cuartero es el presidente de Essential y Mallorca, es una entidad que engloba las empresas que se dedican al sector del lujo. Cada vez es un cliente pues que se va acercando más a los estándares de lo que entendemos por un cliente de lujo, que no sea solo tener dinero y gastarlo, y es un cliente pues que aprecia las mejores marcas. Precisamente la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha lanzado hoy, Día de Baleares, un mensaje de tranquilidad al sector turístico. Dice que el sector no tiene por qué sufrir excesivamente las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania. Hay factura también en Málaga, donde hay muchos grandes millonarios rusos asentados allí. Jesús Sánchez. Solo en la Costa del Sol casi 7.500 rusos son los que residen en esta provincia. La mayoría son empresarios que llegaron con sus familias de poder adquisitivo medio alto y que trabajan a caballo entre Moscú y Málaga. Empiezan ya a tener problemas para, por ejemplo, sacar dinero en efectivo en cajeros o para poder acceder a sus cuentas bancarias. Temen no poder afrontar los gastos diarios. Ricardo Bocanegra es abogado y presidente de la Asociación de Extranjeros. Claro, la primera preocupación, digamos que la más inmediata, es el hecho de que las tarjetas de crédito de los bancos rusos parece ser que han quedado canceladas, que no pueden pagar, no pueden hacer uso. Me están llamando muchos rusos desde Rusia y desde España, muy preocupados por su permiso de residencia, porque temen que en un momento determinado los permisos de residencia puedan quedar congelados. A este problema suman su preocupación por el bloqueo de las tarjetas de residencia. De momento, algunos de estos rusos con casa en Marbella han tenido que quedarse en su país a la espera de ver cómo evoluciona esta crisis, mientras estudian cómo poder volar hasta Málaga. La excepción ahora mismo es la costa y los hoteles en Alicante, donde de momento ese impacto no se está notando. Radio Alicante, María Cáceres. De momento, en la Comunitat Valenciana, un sector clave como es el turístico está esquivando los efectos de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Es lo que ha afirmado este martes la patronal hotelera Osbec, que señala que en esta primera semana de ataques no se han producido cancelaciones. Considera, de hecho, especialmente llamativo que no se haya visto afectado el mercado internacional. Sin embargo, los inversores rusos de la región, especialmente numerosos en la provincia de Alicante, ya sufren las consecuencias de la guerra y tienen miedo ante la incertidumbre. Oleksandr Prediksevic es abogado ucraniano con 22 años de residencia en España, administrador único de una firma de abogados que se dedica a gestionar estos negocios a compatriotas, pero también a inversores rusos. Sanciones, restricciones, el valor del rublo y bloqueos de cuentas es lo que más temen sus clientes. El plan B, que suponía invertir aquí, ya no es garantía para mantener sus activos. Incertidumbre, creo que es la palabra. Y claro, no saben, dicen, bueno, sigo invirtiendo, sigo construyendo, sigo comprando cosas, o igual me quedo aquí y espero cómo va a ir. Cliente que dice, yo tenía X millones ahí o 1 millón ahí, hoy me he despertado y ese millón ya vale 800.000. Solo porque por eso he perdido así 200.000 euros, pierdes ese dinero de un día para otro. Solo en la provincia de Alicante residen 17.000 ciudadanos rusos. Y mientras tanto, en los mercados... Esta sigue siendo la crónica de los números rojos, allí y también aquí, Sira. Sí, aquí la sesión termina de nuevo con desplomes que en algunos casos, como en el de Milán o el Eurostoxx, han superado el 4%. Londres, con 1,7%, es el único de entre los principales selectivos europeos que pierde menos de un 3%. Aquí el IBEX se deja un 3,4% y pierde el nivel de los 8.200 puntos. El Dow Jones ahora mismo sangrando 700 puntos. Está perdiendo un 2%, el Standard & Poor's casi otro 2%, el Nasdaq, el índice tecnológico americano, un 1,5%. Hoy, hora 25 de los negocios, la factura de la guerra suma y sigue. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.